Siéntense, hermanos, ahora sí. Y vamos a entrar vamos a ver una pantalla un momentico. Lo que vamos a ver hoy, ahora, el pasado, ¿cómo estábamos? Sin Cristo. Era verdad, ¿no? Por eso usted se metía a la cantina, ¿cierto? Y era grosero. Porque ahora muchos no van a la cantina, pero siguen siendo. Ah, bueno, entonces hay que quitar eso, porque eso es pasado. Entonces usted va a decir, bueno, todavía estoy como en el pasado o estoy en el presente. Pasado, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ese es otro punto muy importante que tenemos que enseñarlo en un día o en un ayuno, no sé, porque eso es grande. Ajenos a los pactos de la promesa. Ya vimos cuáles pactos. Mosaico, abrahámico y davídico. Sin esperanza y sin Dios, ¿en dónde? En el mundo. Eso es lo que éramos antes. Pero ahora el presente, porque el versículo 13 nos dice que ahora, ¿cierto? Ahora somos cercanos a Dios, ¿cierto? Pero ahora hubo un gran cambio, ¿listo? Después el Señor derribando las barreras. Él derribó las barreras. Luego, Cristo es nuestra paz. Por eso nosotros ahora somos hombres y mujeres de paz. No peleamos en la iglesia, pero nos desahogamos en la casa. Ah, no, no, no. En todo lugar vamos a ser hombres de paz. ¿Listo, hermano? Cristo nuestra paz. Tenemos ahora una familia. ¿Y cuál es la familia? La verdadera. La de Cristo. Por eso le pregunté al hermano Rocío, ¿cierto? Que ella que le había acercado a mí, ¿cierto? Y a veces se dicen muchas palabras bonitas. Entonces, ya lo aprendimos. ¿Qué nos acercó al hermano Gonzalo? La sangre de Cristo. Ahora somos de la familia de la sangre de Cristo. ¿Está claro? Y ahora somos el templo del Dios viviente, que es lo que no hemos aprendido. Entonces lo saqué de esa manera porque a veces uno lee y no entendemos las cosas. Vámonos a vámonos a hacer algo que necesitamos, hermanos, gracias. Vamos a hacer algo que necesitamos, que es hacer lectura del texto para luego hacer el trabajo. Entonces vamos a hacer el texto. El texto es Dios capítulo 2. La estructura, coloquen ahí estructura del 11 al 22. ¿Listo? Y note que ustedes van aprendiendo y luego ustedes ya van a leer la Biblia por estructura. ¿Listo, hermano? Ahora, quiero que tengan en cuenta las palabras que hay, los conectores y todo, porque algunos me han dicho, pastor, es que usted en el culto da las palabras y uno se pierde todo, ¿por qué no nos predica? Bueno, yo puedo hacerlo, predicarlo, que a veces lo hago en otros lugares que me dicen una predicación sobre tal, lo predico, ¿listo? Pero con ustedes, yo quiero que salgan bien cuchillas en la palabra de Dios. ¿Está claro? Cuando yo hablo en algunas otras partes, digo, y yo me congrego en Estoraques, dice, esos hermanos de Estoraques les tenemos miedo, porque son muy bravos porque ellos como son poquitos, entonces yo a veces me siento con ellos a estudiar los textos en los cultos, porque eso es un culto. Un culto no es para emocionar a la gente, ni para yo decirle, Dios dice que te va a ir bien. No, a usted no le va a ir bien. Eso, si obedece, le va bien. Si no, así se congregue todos los domingos.
no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios todavía. ¿Estamos? Y algunos me vienen y me dicen, ¿por qué no hace una liberación? Porque es que me está yendo mal, estoy como salado. No, aquí no tenemos brujería. Aquí enseñamos la Biblia, usted la entiende y luego la obedece. Y si no la obedece, sigue siendo lo mismo. Bueno. 2.11. La primera palabra es un conector. No me voy a la conexión, sino ya sabemos que es conector. Acordaos de que en otro tiempo, o sea, tiempo pasado, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, o sea, fuera de la circuncisión, por esta palabrita, fuera de la circuncisión, por la llamada circuncisión, que estos serían los judíos y estos serían los gentiles, estos los judíos, estos los gentiles. ¿Aprendido? Hecha con mano en la carne, porque es una operación que se le hace al hombre. ¿Listo? Versículo número 12. En el verso 12 dice la palabra del Señor, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Ah, pero quiero devolverme un momentico para que aprendan algo. En el versículo 12, digo 11, devuélvase al 11, termina acá. ¿Con qué termina? Con un punto. Y eso va aparte. Entonces quiere decir que esto es a ver, no, un párrafo, ¿listo? Un párrafo, y está diciendo algo. Y usted tiene que después en la casa saber qué es lo que dice el párrafo, ¿cierto? Vamos para el siguiente párrafo porque terminó en punto. Sigamos. En aquel tiempo, o sea, ¿cuál? El pasado, estabais, ¿cómo le dijimos? Sin Cristo, lo que yo coloqué. Algunos dirán, uy, el hermano Gonzalo se mató la cabeza estudiando para colocar ese cuadrito. No, señor, ahí está en la Biblia. Solamente estudiar con juicio. Sin Cristo, número uno. 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Ya. Ahora, esto después lo voy a explicar en un culto. Esto es largo. Se trabaja con Gálatas. Y ajenos a los pactos de la promesa. Y ya les dije cuáles eran los pactos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahí terminó. ¿Con qué? Se acabó el párrafo. Entonces, ¿cuántos párrafos llevamos? 2. Esos los tengo yo marcados acá en la Biblia también. Mire, que quiera revisar esa partecita. Ahí los tengo. Efesios 2. Mírenlo aquí. ¿Quién lo va a mirar? Richard, pásenle ahí. Que lo miren. Ahí siéntese y mírenla. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, un mundano, ¿cierto? Uno que está sin Cristo, ¿cierto? ¿Tiene garantía? No. ¿Se muere? Sin esperanza. Sin esperanza de salvación. Le pueden echar agua bendita, ¿cierto? Es decir, las palabras mágicas del catolicismo, que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. Pero eso no es más sino palabras, eso no es palabra de Dios, porque la Biblia dice que si estamos sin Dios, moriremos sin Dios y estaremos sin Dios en la eternidad. ¿Ya? Bueno, entonces, recuerden, ¿por qué lo estoy hablando así de esta manera? Porque usted debe ser consciente. En la casa tenemos una mamá que no quiere de Cristo. ¿Y sabe cuál es la excusa de nosotros? Cuando la mamá no quiere de Cristo. Es que ella es muy recatólica. Pues para ella es la palabra de Dios. Es que ella no acepta nada del Evangelio. Pues ahí para ella es. ¿Cierto? Es que mi tío no, eso no le puede hablar porque se envenena. Pues antes de que se condene, hablémosle. Porque ese está sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, se ajeno de los pactos, por eso está así, ¿cierto? Tiene una religión aquí metida en la cabeza y nosotros contentos aquí en la iglesia y ellos allá en condenación y en perdición. Hablemosle a nuestra familia, porque si no lo que va a pasar es que cuando se muera la familia, espérenme, voy un punto, no me duerman, un puntico atrás. Esperamos que el papá y la mamá
lleguen a la UCI. Y cuando lleguen a la UCI, pastor, vaya y ore por él. ¿Por qué no le habló usted antes? ¿Por qué no le habló antes? Cuando estaba en la casa, que a veces estamos en la casa, ¿cierto? Tenemos que hablarle antes, porque en la UCI, yo estuve en la UCI uno no, ya está perdido. Está uno más allá que acá, ¿listo? Pero a veces la iglesia quiere que uno como pastor haga un milagro, como dice por ahí, soplando y haciendo botellas. Ya. Y la gente queda contenta que uno vaya a orar. Sí, yo voy. Pero recuerden, ahora no me dejan entrar a la UCI. Yo fui a visitar a mi hermana Dilia esta semana. Y a la entrada el celador me dejó pasar en la ¿cómo que se llama? La ventanilla de ahí, de la recepción. Por favor, la cédula. Presento la cédula. La miran y dice, señor, usted debe estar en la casa. Por la edad. Tienen el privilegio de tener un pastor geriátrico. ¿Sí? Y esto le digo porque a veces los que ya tenemos una edad nos ponemos bravos. Porque alguien dice, toca ir acompañado. ¿Cierto? Usted no puede salir solo, me dijo la niña de la red. Usted no puede salir solo. ¿Cierto? Y le dije yo, acabo de llegar de Bogotá y solo, ¿cierto? Y esta semana si me pregunté, digo, acabo de ir a la Colorada y solo, ¿cierto? Mis amados hermanos, tenemos que testificar de Cristo, porque mi papá está sin Cristo y mi mamá sin Cristo y yo aquí de pronto también sin Cristo, pero asistiendo a culto. Porque no estoy cumpliendo lo que la Biblia dice, que prediquemos el Evangelio. Mire, hermano, nuestra familia está así en esa condición, sin Cristo. Y el que está sin Cristo, está en condenación. ¿Sabían eso? Para los que no sabían, capítulo 3, versículo 18 de Juan. O sea, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Coloquen estos textos, hermanos, y métaselo en la conciencia aquí, no en la mente, sino en la conciencia. Y seamos conscientes de que hay familiares de nosotros que están sin Cristo. A ellos hablemosle. Y a nuestra familia, hermanos, empezamos a hablarle con el testimonio. ¿Al esposo se le habla con la boca? No. El Señor dice que no. ¿Y dónde está el versículo? Ya lo muestro. El que en él cree no es condenado y se para. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si su mamá, si su papá, si su tío, ¿cierto? Si su hijo, que a veces le damos todo al hijo, lo que pida, se lo damos. Pero no le damos lo esencial de la vida, que es proyectarlo a la vida eterna, para que en la eternidad esté conmigo. Por ejemplo, la hermana Rocío, esta mañana que pasó acá, ella se hizo cercano a mí por la sangre de Cristo. Y ahora, si obedecemos, el día que muramos, para el cielo. Toda la eternidad con Cristo. Por eso voy a decir de esta manera, la familia de Dios es supremamente importante. Y por favor, no cambiemos la familia de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos, usted y yo, ¿cierto? Yo sé que si a mí me pasa algo, la hermana Susana resulta llorando, ¿cierto? La hermana Marta, que me conoce hace más de 45 años, resulta llorando. O sea, Dios la acercó por la sangre de Cristo, ¿cierto? No es que Azucena se haya acercado a mí que porque tengo plata, ¿cierto? No.
aquí es lo más de bonito, nos acercamos por la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo tiene valor. No la puede usar usted para cubrir su casa, que es cubrir el gato, que el perro. No, no, la sangre de Cristo tiene un valor muy precioso. Algunos se calientan conmigo. Pero si la sangre de Cristo tiene poder, sí, tiene poder. Pero la sangre de Cristo fue dada para limpiar pecados, no para cubrir la casa. ¿Cierto? Hay gente que piensa que las palabras que son como mágicas. No, yo entregué mi familia, la entregué al Señor, yo la cubrí ya con la... Toda mi familia está cubierta con la sangre de Cristo, pero no le hablan ni una palabra del Evangelio. Eso no tiene nada, ¿cierto? Porque yo debo creer en Cristo. Y cuando yo creo en Cristo tengo temor, o sea, respeto a Dios. Y cuando yo respeto a Dios, entonces la misma palabra me va a cubrir. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ah, hay un texto que sí me protege, ¿no? Pero note cómo se han metido esas muletillas, esos dichos, ¿cierto? En la iglesia. Cubro mi familia con la sangre de Cristo. Está cubierta con la sangre de Cristo. Pero no le hablamos nada, ni damos buen testimonio. Entonces, ellos están sin Cristo. Aquí está clarito. Si su papá no ha creído en Cristo, está en condenación. Póngame de verde a esa parte. Esperemos que no le pongan verde. Pero el que no cree ha sido condenado. Para que resalte aquí en nuestros ojos. Entonces, pregunto, no levanten la mano, ¿cierto? ¿Cómo están sus hijos? Que son la herencia que Dios le dio. ¿Cómo están sus papás? Que es el vaso que Dios utilizó para que usted naciera. ¿Los va a dejar que se condenen? ¿Que se vayan con el diablo? ¿Y usted va a pasar a la eternidad sin Cristo? Con Cristo y su papá con el diablo. No, hermanos, son dos cosas que yo esta semana estuve pensando cuando estaba armando el sermón. Bueno, mi papá y mi mamá fueron los vasos que Dios escogió. ¿Cómo voy a dejar que se condenen? No voy a hablarles. ¿Que se van a calentar? Sí, se van a calentar. Pero hay una fórmula. La fórmula es, empiece a orar por ellos. Ore por ellos. Pero ojalá no sea delante de ellos. Papá, yo estoy orando por usted. En el nombre de Jesús reprendo el diablo que está en Richard, mi papá. No, porque lo vamos a poner más furioso. ¿Cierto? No, yo oro por él en secreto, dice la Biblia en Mateo. Mateo 6, le voy a dar aproximaciones, no el texto exacto. Yo oro en secreto y dice Dios que Él me va a recompensar ¿en dónde? En público. Dios va a obrar a través del Espíritu Santo. Después de que haya la oración, el Espíritu Santo Él va a sentir que tiene la necesidad de Dios. ¿Cierto? Esta semana que estuve en La Colorada, estuve en un culto, pero muy precioso allá. Lástima pues que no tomamos fotos ni nada, porque fue en una casa y después una persona dijo, no, yo siento una necesidad de Dios, yo no sé, yo siento como esa necesidad de estar ahí con Dios, ahí. He sentido esa necesidad y ahora por eso vengo acá al culto. Y el culto era en una casa, tierra, el piso de tierra, porque fue en la casa de la hermana Celina, abajo, usted sabe dónde queda. Bueno, entonces, allá, pero la gloria de Dios estuvo allá con nosotros. Y gente diciendo, yo tengo tanta necesidad de Dios, hermano, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve usted? Pero cada domingo vengo, porque hay también necesidad. Ustedes ya no necesitan de que yo les predique, antes deben estar todos predicando. ¿Sí o no? La pregunta del millón. Sí. En cuanto a la salvación, no sé nada. Porque yo no puedo decir, que esa es la pregunta que le hacen a uno. Pastor, mi hijo iba conduciendo y iba muy veloz y todas estas cosas. Ah, pues ahí, si iba muy veloz, muy arriado, le faltó prudencia, ¿cierto? Pero la pregunta es, pastor,
¿él se salvaría? No sé, no sé. Nadie, ninguno de ustedes puede decir quién se salvó o quién se condenó. Eso es de Dios. Yo no puedo decir como pastor, ay sí, ¿cierto? El hermano tal se salvó porque yo siempre lo veía en culto. El venir a culto no es garantía de salvación. El ofrendar no es garantía de salvación. Ahora, por eso estoy respondiendo. La hermana dice, si se está que se muere ya al último momento y se le habló de Cristo. Y entonces dice, y él hizo la oración ahí medio boqueando. Porque así debe decir, no, él sí, cuando yo le dije, acepta a Cristo, usted dice, uy, se salvó. Pero es que lo que yo estoy diciendo es, ¿por qué no le hablamos antes? Antes, cuando él tenía garbo, ¿cierto? Cuando él tenía fuerzas, cuando él podía aquí pensar, ¿cierto? Esperan que el papá, el médico lo dictamine demencia senil. El pastor puede hablar, a ir allá a orar por él, hablarle de Cristo cuando ya tiene una demencia senil, ¿cierto? El ladrón, ella me lleva a Mateo, a Lucas, pero es que el ladrón estaba ya consciente, él estaba consciente, y él estaba ya, nadie le estaba diciendo, él dijo, Señor, reprendió al otro, le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, el ladrón, o sea, reprendió al otro ladrón, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Note que no fue una oración como la que nosotros siempre como pastores tenemos aquí en marco de... Repita conmigo, Señor Jesús, y hacemos la oración. Hay gente que no hace la oración esta y van a estar salvos como el ladrón. ¿Cierto? Porque no es la oración. ¿Sí? No es la oración, hermanos, porque a veces nosotros cogemos como salvífico, hizo la oración. Hermano, note, para la hermana Tilsi y para todos, note, no es la oración, ustedes lo tienen en sus ojos lo tienen, no es la oración. El que cree, el que no cree, ya ha sido condenado. Tenemos que pararnos en tierra firme. Hermano, eso es peligroso, hermano, y el arco sabe cuando uno se mete a un lodazal en la orilla del río, uno ve esas playas bonitas y uno va, ¿cierto? Por allá a la pata de las tortugas y echándole ojo donde está la tortuga y con el paño listo para lanzarlo y uno va caminando por la playa y cuando resulta es que resultó uno casado con el lodo, para abajo. Hermano, no es otra cosa, es el que en él creen. Por eso con anticipación yo debo hablarle a mi familiar, que es lo que estamos diciendo hoy, para que su familiar entre a formar parte de la familia de Dios. Porque su familiar no se va a salvar porque tenga plata. Es que yo era muy amigo del sacerdote de la iglesia. Puede ser amigo del Papa, pero no va a ser salvo si no cree en Cristo, porque el único método de salvación es Cristo. Sigamos, mira acá. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Por eso entra para resolver el pecado de muerte. Vamos a mirar el pecado de muerte. Pecado de muerte, primera de Juan, capítulo número 5, versículo 16. Sí, este es el pecado de muerte que habla, el no creer en Cristo. Ahora, hermano, gócese que usted creyó en Cristo. Y si no ha creído, hoy tiene oportunidad. Pero no salga bravo conmigo porque dice, pero no hizo el llamado a las almas, no los pasó aquí, no los puso de rodillas, no les puso las manos, no los tumbó. Que ahí no dice eso, dice que él tiene que creer, la persona tiene que creer. Mi trabajo es esforzarme para estudiar la Biblia, para enseñarle la Biblia a usted, para que usted pueda creer con base a la palabra del Señor. No le metamos ritualismo, ¿cierto? Porque la iglesia está llevada por ahí por ese desecho de los ritualismos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
Entonces, todos los pecados de ahí para atrás no son de muerte. ¿Cuál es el único pecado de muerte? Dice, pedirá, que no es de muerte. Entonces usted pedirá, orará, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces algunos, ¿cierto? Que son muy listos. Entonces, no, yo puedo fornicar. Esto no es de muerte. Sí, es de muerte también. O sea, de muerte, ¿por qué? Porque le va a traer consecuencias, ¿cierto? Es pecado. Pero es que hay uno en especial que es el que llama de muerte, ¿cierto? Porque es que algunos dicen, no, es que como esto no es de muerte, entonces yo lo puedo hacer y el Señor me perdona. Y vuelvo y lo hago y el Señor me perdona. No, así no es, porque Dios lo desecha, lo puede desechar. La Biblia enseña también que Dios ha desechado a grandes hombres de Dios, que eran grandes hombres de Dios. Luego dice acá, necesidad de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Y el pecado de muerte es aquel que no cree en Cristo. Porque si yo no creo en Cristo, que es el Salvador, es pecado de muerte. ¿Listo? Pasemos, hermano, ahora a otra parte. En Efesios, necesitamos llegar a Efesios rápido. Efesios, capítulo número 2, versículo 13. Ahora los pongo en el presente. Pero ahora, el hoy, porque ya leímos 11 y 12, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, usted está en Cristo. ¿Cómo es estar en Cristo? Mire, hermano, mire para acá, mire para acá. Estar en Cristo. Aquí. Este es Gonzalo. Está dentro de Cristo. Si el cuerpo mío fuera Cristo, entonces, ahí Gonzalo, ¿dónde está? Dentro de Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, la pregunta, ¿cuál diablo me va a venir a sacar? Estoy en Cristo, protegido totalmente. Pero sí que el diablo me ataca. Pues sí, puede venir, pero no me hace nada. Pero sálgase de ahí sí. ¿Listo? Bueno, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos? Lejos. ¿Habéis sido hechos cómo? Ahora somos ¿qué? Cercanos. ¿Listo, hermano? Ahora hemos sido hechos ¿qué? Cercanos. Ahora hemos sido hechos cercanos. Y ahora aquí está la pregunta de esta mañana. ¿Por qué fuimos hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. No es por la amistad, es que no, yo tenía una amistad antiguamente con el hermano Gonzalo, entonces eso me acercó. No, fue la sangre de Cristo. O sea, démosle valor a la obra de Cristo. No, porque a veces muchos, no, pues yo fui cercano a la iglesia porque el hermano Gonzalo como trabaja tanto en la obra, él se preocupa, él ora por nosotros, viene mi visita, y por eso ahora no estoy visitando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces la gente se acostumbra a la visita de uno y no espera la visita de ¿quién? De Cristo. Y entonces, ¿por qué no estoy visitando? Voy a decirle solamente a una persona, a la hermana Lidis Pabuena. Porque me puse a estudiar un texto, y entonces el texto dice que apartados de mí, no los conozco. Porque es que la iglesia no se da a conocer con el Señor. No se da a conocer. Solamente asiste a culto, asiste a culto, asiste a culto, asiste a culto. Y obedecer lo que Él dice, porque Él dijo, vayan y anuncien el Evangelio. Eso no lo estamos haciendo, porque la iglesia tiene un marco de referencia. Eso le toca al pastor. Y al pastor no le corresponde eso, le corresponde predicar la palabra. A los miembros le corresponde el evangelismo. ¿Alcanzarían a oír? No. Listo. Bueno, ahora, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque el porque es aclarativo. Porque Él es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Entonces, usted sabe si le da fiebre o no le da fiebre. ¿Qué quiero decir con eso? Porque uno es el que sabe, tengo fiebre, ¿cierto? Uno es el que la siente.
Yo no puedo mirar a Richard y decir, ¿tienes fiebre? No, él es el que la siente, ¿cierto? Y la gente, los hermanos esperan que yo los mire y diga, a usted le falta oración, a usted le falta ayuno, a usted le falta asistencia. No, 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 yo no estoy para eso. Usted es el que sabe qué es lo que le hace falta. Y si usted no se da a conocer con el Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Listo, hermano? Es esa persona que tuvo un cambio. Porque si usted es todavía de los que guerrea y pelea en la casa, y peleamos por, como digo, yo siempre lo he dicho, por el pocillo roto, por el pocillo desorejado, peleamos. ¿Y por quién me lo cogió el pocillo desorejado? Ese es el mío. Ustedes saben que no tienen que coger ese pocillo. Peleamos por algo. No, por nada tenemos que pelear. Porque Él es nuestra paz. Porque de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Los gentiles y los judíos. Digámoslo de otra forma. Los incircuncisos y los circuncidados. ¿Listo? Bueno, hizo uno. ¿Y ese uno cuál es? La iglesia. La iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Acuerde, usted es el cuerpo de Cristo. ¿Derribando qué? Ahora se lo voy a poner más grandecito y en verde. Más grande y en verde. Y en idioma hebreo. Ahí va a aparecer en idioma hebreo. Esperemos que aparezca. Y lo hago con el fin de que le quede grabado aquí en la mente, ¿cierto? Mire, ahí está. Eso es lo que dice. ¿Qué fue lo que hizo Cristo allá? Derribó la pared. Y esa pared en idioma hebreo se pronuncia así. El Soreb. ¿Qué hizo Cristo? Derribó el Soreb. En usted y en mí, lo que hizo Cristo fue derribar el orgullo. Derribó la altivez. ¿Cierto? Porque éramos altivos, éramos pendencieros, éramos orgullosos, éramos maldicientes. Y por eso había una pared entre las familias a veces, ¿cierto? No, él tumbó eso, porque esa pared era de 1,50 de alto y allá estaba en el templo, porque en el templo los judíos tenían muchas restricciones. Muchas gracias. Ellos tenían muchas restricciones y las restricciones que tenían, por ejemplo, llegaban los gentiles, había un muro, hasta ahí podían llegar. Luego otra partecita para los levitas y había otra separación. Y luego los sacerdotes y había otra separación que era la cortina del lugar santísimo. ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Solamente los sumos sacerdotes de la época. ¿Y quiénes eran los sumos sacerdotes de la época? Los más adúlteros de esa época. Y lo estoy diciendo con base bíblica, ustedes saben que sí, porque eso lo dice Malaquías. ¿Viste, hermano? Y entonces como Malaquías les escarnó, les esculcó el pecado, lo mataron y quedaron contentos. Ahora sí, ya lo matamos, no hay quien nos juzgue. Pero estaba Dios arriba viéndolo. Y entonces Dios dejó 400 años sin hablarles, hasta que aparece nuevamente Juan el Bautista. Y como ellos tenían el Soreb en el templo, porque todavía tenían, entonces Dios le dijo, no se vaya para el templo, allá hay muchas divisiones, vaya al desierto. Y allá se fue al desierto. Los sacerdotes en el templo con vestiduras lujosas. Por eso es que yo de aquí de vez en cuando me quito la corbata, me quito el saco, vengo en camiseta. Y la gente se pone brava porque vengo en camiseta. Lo que estoy haciendo es derribando costumbres paganas. Entonces, Dios los llevó al desierto y en el desierto no había Soreb. Allá llegó todo tipo de gente. Y cuando se dieron de cuenta los sacerdotes, dijeron, uy, se nos está llevando la gente. Vamos a ver qué es lo que está diciendo. Y llegó allá. Llegaron los sacerdotes con esa pompa y ese lujo, ¿cierto? Si hubiera en esa época, hubiera habido camionetas 4x4, allá llega un chorrero de camionetas blindadas y se bajan ellos. ¿Por qué está predicando acá? ¿Quién lo autorizó? Y él, cuando los vio, les dijo,
una cantidad de cosas que están allá en Mateo 3, para que usted lo lea después. Pasemos, versículo número 13. Efesios. Even, estudio bíblico elemental gratis. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. 14, sigamos, porque Él es nuestra paz, de uno hizo ambos, derribando la pared, que es el sorel, intermedia de separación. Sigamos al 15, aboliendo en su carne las enemistades. Habían enemistades entre los judíos y los gentiles. Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, de los gentiles y los judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y aquí termino, haciendo un solo hombre, un solo y nuevo hombre. Póngame 2 Corintios 5, 17 y con eso terminamos. Quedamos en el 15. De modo que si alguno está ¿dónde? Está metido en Cristo, nueva criatura es. No es que un domingo peco y el otro domingo empato, sí, no. A veces la gente dice, no, este domingo no fui a culto, pero pues me fui con unos amigos por allá y pues me tomé una cervecita nomás, una. ¿Cómo así que usted tomando cerveza, cogiendo cerveza en su mano donde la Biblia dice que Él quiere que usted levante manos santas sin ira ni contienda? ¿Listo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas como nuevas. Usted y yo tenemos que ser nuevas criaturas. Si no somos nuevas criaturas, no somos de Cristo. Ahí les dejo esa noticia. Si usted no tiene, y por eso hay que tener, y Cristo lo pide, dominio propio. Usted sea capaz de dominar su mente, ¿cierto? Acá. Y no dejar que la mente le dé la orden al cuerpo de golpear o de hablar mal o de caminar con orgullo. Algunos me preguntarán, pastor, ahora después del culto, pastor, ¿cómo es caminar con orgullo? ¿Cómo es caminar sin orgullo? ¿Así agachado, sin orgullo? No. Camine sin orgullo. O sea, nunca debe haber orgullo en el cristiano. Nunca debe haber altivez. Nunca debe haber groserías. Es que se me salió. A mí me han dicho, pastor, es que se me salió. No sé. Pues la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla. Usted tiene unos cunchos. ¿Sabe qué es eso? Unos cunchos de groserías allá y que la saca de vez en cuando. Permita. A ver, atentos a esto, porque de pronto el otro domingo les pregunto. Permita que el Espíritu Santo lo llene. Para que no ande con orgullo, ni con altivez, ni con groserías, ni con fan, ¿cierto? Tantas cosas que... Sino que ande lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Viste, hermano? Voy a dar un testimonio corto ahí, ¿cierto? Porque esa es nueva criatura. Una vez iba conmigo Mauricio Díaz. Sí, íbamos, me acuerdo tanto, íbamos con Mauricio Díaz por la 55, por allá frente de Harry, ¿te acuerdas, Mauro? Y vino un señor, y yo iba bien por mi carril haciendo la fila de los carros, porque allá de fila, y pasó un señor y le pegó un puño al carro y le pegó un puño al espejo, y a ver, ¿qué? Yo seguí quieto. Mauricio dijo, ¿no se va a bajar? Le dije, no, tranquilo. Me dañó el espejo, ¿cierto? Pero yo quedé tranquilo. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Porque yo no puedo ser nueva criatura aquí y en la calle decir, es que mi mano derecha no se ha convertido. No. Soy nueva criatura. ¿Hay dominio qué? Propio. Y él se fue
y diciendo, no, Dios mío, no, yo lo admiro, yo a usted, ¿cómo lo humilló a ese tipo sin haberle usted hecho nada ni nada? Es que así suceden las cosas. Y en el mundo pueden suceder muchas otras cosas y uno tiene que mantenerse porque estamos metidos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Colóquense en pie. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Te doy muchas gracias por la palabra tuya en esta mañana. Ahora te ruego con todo mi corazón que tú me des dominio propio. De eso necesito bastante, dominio propio en mi vida. Señor, y que yo sea capaz de aceptar tu palabra como viene escrita, Señor. Padre, bendice la iglesia en esta mañana. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en abundancia sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.